La entrevista. Entonces vamos a ver lo que son las entrevistas. En las entrevistas podemos encontrar las que son no directivas y también podemos encontrar las que son estructurales. En medio de ambos extremos se encuentran muchas mezclas que por lo general se conocen como entrevistas guiadas o dirigidas. Es importante invitarlos a que lean el libro de la introducción de la psicología clínica para que puedan también tener sus experiencias en lo que es la lectura. Tenemos la primera etapa, que es el principio de la entrevista. El clínico debe prestar una atención cuidadosa, especialmente durante la entrevista inicial, a los primeros minutos de contacto. Es probable que el cliente se sienta al menos un poco incómodo por hablar con un extraño acerca de sus asuntos personales y este recelo se puede identificar si existe inseguridad o no se comprende lo que el psicólogo va a hacer. Como resultado de lo anterior, muchos clientes llegan a la entrevista con una actitud de recelo que lo lleva a ser muy cuidadoso con lo que dicen. Si esta situación se prolonga a lo largo de la conversación, tendrá poca información valiosa para la evaluación. En la primera etapa, lo importante es establecer el rapport. En la segunda etapa, que es la parte inédita de la entrevista, es la transición a la parte media de una entrevista inicial. Debe ser lo que más suave y fácil que sea posible para el cliente. La manera en que eso se logra y la forma como el clínico conduce la segunda parte ilustrará una gran cantidad de las técnicas principales que se utilizan en la actualidad. Las técnicas no directivas. En la mayoría de los casos, los entrevistadores clínicos empiezan la segunda etapa con técnicas no directivas, usualmente desde una pregunta abierta. Y es importante entonces que en algunos ejemplos comunes, ¿qué te traigo hoy aquí? ¿De qué te gustaría hablar? Probablemente le gustaría hablarme de los problemas que me mencionó por teléfono. Una ventaja importante de hacer preguntas abiertas es que le permite al cliente empezar con su propio estilo. Todo se da en la parte media. Existen psicólogos que se guían por la parte estructurada, otras no tan estructurada, pero es importante que el psicólogo tenga su propio estilo, pero que al final pueda lograr un poco o mucho, que es lograr obtener información del cliente. La combinación de las tácticas, debido a que las entrevistas flexibles, los clínicos están en libertad de combinar algunas. Es algo que le acabo de decir, que hay psicólogos que prefieren estructuradas, hay otras que son abiertos y otros también lo que hacen es que combinan las preguntas. La tercera etapa, entonces, el cierre de la entrevista. La última etapa de una entrevista puede proporcionar algunos datos valiosos para la evaluación, así como la oportunidad para fomentar el rapport aún más. A medida que el tiempo disponible para la entrevista se reduce, es posible que el entrevistador inicie la tercera etapa con una afirmación como lo siguiente. Hemos estado tocando una buena cantidad de información muy valiosa hasta ahora y agradezco tu disposición por comunicármela. Sé que nuestra sesión no ha sido fácil para usted porque se está acabando el tiempo para el día de hoy. Se me ocurrió que podemos repasar algunos de los temas que hemos tocado y usted puede hacerme algunas preguntas. Entonces, es muy importante que el psicólogo haga lo que es la retroalimentación de la información suministrada por el cliente. La comunicación de la entrevista. En la comunicación de la entrevista está lo que menciona es que el psicólogo tiene que ser un observador y un oyente.
Observador porque muchas de las informaciones se dan de manera verbal, pero también mucha de la comunicación se da de manera no verbal. Existen diferentes investigaciones de cómo puede darse una buena entrevista. Entonces tenemos la interacción social y la influencia en la entrevista. Dice que hasta 1942, fecha en que Carl Rogers publicó la primera transcripción de las grabaciones fonográficas de entrevista de terapia. Se desconocía la naturaleza exacta de las interacciones clínicas. Después empezó a crecer rápidamente la cantidad de investigaciones entre la entrevista. En un principio se centró en algunos temas básicos como los efectos de registrar la entrevista y la precisión relativa y la integridad de los resúmenes de los clínicos versus los registros electrónicos de las mismas entrevistas. También está la investigación descriptiva. Una de estas direcciones nuevas implicó la investigación descriptiva cuyo objeto es relacionar la variable de la entrevista con la variable que fomentaba el rapport. Otras investigaciones también que se han dado es confiabilidad y validez de los datos de la entrevista. Es casi imposible mencionar la confiabilidad y la validez de la entrevista como si fueran características fijas de toda la conversación clínica. Si se tiene en cuenta la investigación que se describió en la última sección, debe ser obvio que el grado hasta el cual el entrevistado ofrece la misma información en diferentes ocasiones o a diferentes entrevistadores. Eso sería la confiabilidad. Vuelvo y repito, la confiabilidad va a ser que la misma información sea dado al mismo entrevistador o a las entrevistas o a diferentes entrevistadores. Lo que no se cambia es el paciente. Y el grado hasta el cual esa información es adecuada vendría a ser la validez. Puede depender del clínico, el cliente y la circunstancia en que la lleva a cabo. Otra investigación, ya mencioné la investigación descriptiva, que la investigación descriptiva más que todo tiene que ver con ver la variable de la entrevista con la variable que fomenta el rapport. O sea, la descriptiva tiene que ver mucho con la parte de el establecimiento de confianza en lo que es la entrevista. En conclusión, la entrevista es un elemento importante en la evaluación psicológica. Es un instrumento utilizado para recolectar datos, el cual puede ser una estructura, posee una estructura, tiene inicio, intermedio y cierre. Es importante mantener el contacto visual con el cliente, la escucha activa, empatía y establecimiento de rapport. Las entrevistas pueden ser abiertas o cerradas. Todo va a depender del enfoque del entrevistador y el objetivo de la entrevista. Lo importante aquí es que la entrevista cuenta con estructuras, cuenta con etapas y también se da una comunicación. En la estructura están las entrevistas iniciales, la determinación e identificación de los problemas. En las etapas podemos ver que existe el principio de la entrevista, la parte inedia, que es la parte media, y la parte del cierre de la entrevista. Y la comunicación que se va a dar en la entrevista va a ser verbal y no verbal. Esta es la segunda parte entonces del contenido de la entrevista.